Buenas tardes a todos y a todas. Como bien lo dicen, soy Gabriela Vargas Huipe. Sí, me gustaría platicarles cómo me inicié en esta área. Yo de inicios, yo fui licenciada en psicología clínica, recién egresada de la universidad. Posteriormente entré a la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado y se me capacitó de inicio como perito en criminalística de campo. Así llegué yo a la fiscalía. Posteriormente fui capacitada dentro del área de psicología forense y fui, pues bueno, creo que ya había varias compañeras, colegas que ya hacían este trabajo como psicólogas forenses, pero todavía lo trabajábamos desde un ámbito totalmente clínico. Para ahorita hacer esa remembranza para mí es muy agradable porque vemos el camino tan largo que se ha recorrido, pero por todos los lugares por los que ha estado. Y yo creo que es importante también hablar de esa formación, porque creo que cabe aclarar que es importante tener una formación para poder entender y hablar de lo que es la violencia vicaria. Después de esto, bueno, yo me empecé a empapar ya en lo que era la violencia, en lo que era la psicología forense, con estudios dentro de mi ejercicio civil de carrera y por fuera también estuve estudiando diversos diplomados, cursos, talleres, pues primero que nada cambiando ese paradigma clínico a forense, ¿sí? Enseguida, pues bueno, después vino este sistema actual penal en el que yo me desempeño y obviamente también ahí fui formada, también por mi institución y también por parte personal propia mía, dentro de las áreas en las que estuve trabajando, pues inicié también lo que era la psicología criminal en aquel tiempo, haciendo estudios de personalidad, perfiles criminales, en el sistema tradicional. Posteriormente, bueno, ya me capacito, empiezo con diplomados para este sistema adversarial y oral, y fue cuando ya tomo pues ya un poco más especialidad en lo que va siendo la psicología criminal y forense, con diplomados y con formación en perspectiva de género, que es muy importante para poder entender este tema, ¿sí? Enseguida de este diplomado que hago en psicología forense, ya inicio la maestría en psicología criminal y forense, enfocada en derechos humanos y con perspectiva de género. Que esta maestría la realicé en el estado de Aguascalientes y bueno, ya estoy titulada también, con cédula y todo. Y bueno, parte de mi trabajo dentro de Fiscalía, actualmente llevo desde el 2011 a la fecha dentro de la Fiscalía de la Mujer, y donde atendemos pues, o donde me toca a mí, la parte que me toca trabajar a mí, pues es la evaluación de víctimas, sobre todo de delitos que tienen que ver con perspectivas de género y violencia de género. La población a la que atendemos, pues yo creo que aquí la mayoría la conocen, que son niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, mujeres, también hombres, y dentro de estos delitos, ¿sí? Y dentro de mi trabajo del diario, pues bueno, es identificar estos tipos de violencias, ¿sí? Identificar qué tipo de violencia, dentro de la violencia de género, qué tipo de violencias se están presentando en el caso que me toca evaluar. Y dentro de ello, pues nosotros hablamos de 7 formas de violentar en cuanto a género, ¿no? Que yo creo que la mayoría también ya lo conoce, pues que viene siendo la violencia física que todos conocemos ya, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la sexual, la social y la vicaria, ¿sí? Ya yo y otras compañeras ya desde hace tiempo atrás estamos visibilizando esa violencia vicaria. A lo mejor todavía no tomaba la relevancia que está empezando a tener, pero ya empezábamos haciendo nuestros pequeños aportes al mencionarla. Inclusive nosotros de inicio no la mencionábamos como vicaria, la mencionábamos como instrumental. Por ahí en algunos dictámenes así está mencionada. Y
Pues bueno, lo que quería yo clarificar con esto es pues que la violencia vicaria es un tipo de forma de violencia de género, ¿sí? Es una forma de violentar a una mujer, ¿sí? Aunque de una manera totalmente indirecta, ¿sí? Es una expresión de la violencia de género y una de las expresiones más extremas y pudiera ser de las más graves, claro, aunado a lo que es el feminicidio, ¿verdad? Y bueno, hablar de violencia vicaria, pues nosotros tendríamos que entender pues a qué se refiere o por qué se surge este nombre como vicaria o como violencia vicaria. Bueno, esto es históricamente a principios de las monarquías se castigaba regularmente al rey o al príncipe a través tenían a un niño al que golpeaban y lastimaban. Entonces, de esta forma era como, era el instrumento el niño para que el rey o el príncipe recibiera el castigo por alguna falta. O sea, y esto lo hacían como a través de la culpa, que él sintiera la culpa porque por su culpa estaban golpeando a ese niño, ¿sí? Y surge de ahí pues esta palabra vicaria, ¿sí? Actualmente pues se denomina así porque obviamente el agresor está sustituyendo a una persona o a una otra objeto, cosa, incluso una mascota, para ejercer la violencia y con el propósito de castigar, de dañar o de causar un sufrimiento, ¿sí? Y decimos que no necesariamente pueden ser los hijos, las hijas, puede ser un objeto preciado o bien también alguna mascota, ¿sí? Bueno, y de ahí surge etimológicamente por qué se llama violencia vicaria, ¿sí? Entonces, también la especialista o quien ha estado estudiando sobre esta violencia vicaria, pues es la psicóloga clínica y forense, que también es forense, ella es la doctora Sonia Vaccaro, es una argentina, que bueno, nace en Argentina, pero todo su trabajo se viene realizando en España y es de donde yo les traigo. No, la información con la que nosotros contamos es española totalmente, que es donde están surgiendo, donde se vino surgiendo y donde se vino visibilizando esta violencia y donde, bueno, hay muchos estudios al respecto. Aquí en México, pues estamos iniciándonos, por decirlo así, en este tema, ¿sí? Y Sonia dice, pues que la violencia vicaria es una violencia desplazada, o bien, como ya les mencionaba, es una violencia instrumental, ¿sí? Y que esta va a consistir en infligir acciones a otras personas o elementos instrumentales por tal de infligir dolor a una persona en concreto, que no es contra quien se está tomando la acción directamente, pero sí quien sufrirá sus consecuencias. Esto es pues que es una violencia indirecta, no es una violencia que vaya directa sobre la mujer, sino es que hay un instrumento con el que podemos utilizar para dañar a la mujer, donde sabemos que la va a lastimar, que le va a causar un dolor profundo, y por eso precisamente también se le llamaba instrumental, precisamente, o bien, como dice Sonia, violencia desplazada, ¿sí? Donde es una forma de violentar, pero a través no de forma directa. La agresión no va directa a un niño, a una mascota, a un objeto. Es como el fin o el objetivo es dañar a la mujer, ¿sí? No olvidemos que siempre es parte de esa violencia de género contra la mujer. Es una forma de lastimar, de violentar a la mujer, ¿sí? Y bueno, ella dice, pues, ella también lo llama como violencia desplazada, puesto que el objetivo último es la mujer, aunque se esté usando, como ya lo mencioné, a los hijos, a las hijas o a los objetos preciados o bien hasta las mascotas inclusive, ¿sí? Por eso es que la llama desplazada. Yo digo que es una violencia indirecta a través, la mayoría de las veces a través de los hijos, ¿sí? Y bueno, las aportaciones que tenemos de Sonia Vaccaro,
pues son muy importantes porque, como les menciono, ella es la que ha estado estudiando, ha estado investigando, ha estado haciendo muchos artículos en los que podemos vislumbrar esta violencia vicaria. Sí. Ay, perdón. Aquí está. Bien. Y bueno, la diferencia que pudiera haber entre otros tipos de violencias de género y la vicaria para mí sería que los otros tipos de violencia que yo les señalo son violencias que van dirigidas especialmente hacia la mujer. Los golpes que se le dan pues van sobre ella, los insultos, el despojo de propiedades o del dinero que ella tiene, todo va siempre sobre ella, ¿sí? Va directamente enfocada a lastimarla a ella. Y la violencia vicaria es como utilizando ya cuando ya no tienen acceso a ella, es cuando utilizan a los hijos para violentarla, es generar el daño en el hijo para a través de ese daño lastimarla a la mujer, ¿sí? Entonces, y son nuevas formas de violentar a una mujer, ¿sí? Y que está siendo utilizada por los agresores como ese instrumento para seguir ejerciendo ese control, porque en muchas ocasiones vamos a encontrar que ya tal vez ya se le violentó físicamente, psicológicamente, de todas las otras formas ya se le ha violentado a esta mujer. Y bueno, tal vez ya incluso ya se alejó de su agresor, tal vez ya presentó una denuncia por violencia familiar, tal vez ya hay inclusive tal vez un divorcio, una separación, ¿sí? Pero entonces el agresor todavía sigue vislumbrando cómo poderla todavía tener el control sobre ella, cómo tener todavía ese poder sobre ella. Y pues bueno, ¿qué es con lo que podrían lastimarla? Pues a través de los hijos, ¿sí? A través de que, bueno, a través del hijo yo voy a generarle el daño o el agresor va a generar ese daño porque sabe que esa es la única forma que tiene ahora de acceder a ella para lastimarla. Y precisamente pues a eso se refiere. Esta es la gran diferencia entre todas las otras formas de violentar a una mujer y lo que es la violencia vicaria, ¿sí? Es esa utilización, esa forma de dañar a la mujer. O sea, el objetivo no es lastimar a un hijo, el objetivo no es violentar a la mascota o al objeto preciado por la mujer, sino el fin último es que a través de esa acción dañina, pues está generando dolor en la mujer, le está generando un daño grave emocionalmente hablando, ¿sí? Porque bueno, si bien la expresión máxima de violencia de género, pues es el feminicidio, pero esta es otra forma de una violencia extrema sobre la mujer, ¿sí? Y bueno, esto cuando no se puede vislumbrar, cuando no se tiene el conocimiento, y esto lo vemos históricamente en los casos en España, pues es que ha permitido que se siga sosteniendo pues estas formas de violentar a la mujer, ¿sí? Sobre todo cuando no hay una formación en perspectiva de género, sobre todo cuando no se tiene el conocimiento sobre esta forma de violentar a la mujer, ¿sí? Entonces, cuando se van perpetuando pues las formas de violentar a la mujer y a veces no se distinguen, si no se conoce, pues no se va a distinguir, no va a poder ser visibilizada, no va a poder ser trabajada como debe ser. Y precisamente por eso es tan importante la formación que tengamos para poder verla, ¿sí? Porque si no tenemos esta formación en perspectiva de género, pues se nos va a imaginar a muchas otras cosas, ¿sí? Como podría ser un feminicidio, perdón, un infanticidio, podría ser muchas otras formas en que podríamos verla, por el que no tenemos esa perspectiva de género para darnos cuenta de cómo está ejerciendo el poder el agresor, ¿sí? Por eso insisto en esta formación, insisto en que podamos contemplar la violencia de género, podamos tener esa perspectiva de género, y no hablo nada más de los operadores del sistema, yo hablo inclusive de los abogados que tengan la formación, de las abogadas,
de los psicólogos, en general de todos los profesionistas que estamos en este medio, que es importante pues la formación en perspectiva de género para poder ubicar estos tipos de violencia, ¿sí? Y bueno, yo les hablo de las estadísticas que hay en España, ¿sí? Y yo les hablaría porque jurídicamente los agresores en España a veces ya no tienen derechos sobre sus parejas, pero sí se conserva el poder sobre los hijos, ¿no? Por ejemplo, todavía están en una separación, en un divorcio, pero están compartiendo las visitas con los hijos, ¿sí? Y bueno, esta es una forma o una oportunidad, vamos a decirlo así, para que tengan acceso a los niños y pudieran tener algún tipo de violencia sobre ellos, ¿sí? Y bueno, aquí hace mención las estadísticas españolas, que solo el 3.1% de los casos de violencia de género en el Estado español acarrea una suspensión del régimen de visitas a los padres, ¿sí? Cuando una mujer está viviendo violencia de género, ¿sí? Y solo el 5.2% de los jueces españoles deciden dictar la retirada de la guardia y custodia a los agresores como medida cautelar de protección a ellos, a los niños, ¿sí? Y pues bueno, Vaccaro dice que las formas o cómo nosotros podemos detectar la violencia de género, pues bueno, es cuando hay esta amenaza hacia la mujer, ¿no? Como les menciono, tal vez ya se le violentó físicamente, psicológicamente, inclusive sexualmente, ya cuando hubo esa violencia ya directa hacia la mujer, ya pasó a otra etapa en donde tal vez ya la mujer, digo, porque déjenme decirles que regularmente una mujer va a denunciar no necesariamente en la peor crisis emocional en la que ella se encuentra, ¿sí? Porque en ese momento de sobrecogimiento de una víctima, no va a tener las herramientas para llegar a pedir ayuda o para llegar a denunciar. Regularmente la mujer que llega y denuncia, pues tarda bastante, tarda mucho. Tiene que tener cierta herramienta emocional, ciertos instrumentos que le permitan salir y decir voy a denunciar, ¿sí? Entonces tal vez esta víctima cuando ya va a denunciar, pues ya no está tan en esa crisis emocional tan fuerte, digamos que pudiera ser que sí, pudiera ser que no, pero regularmente las víctimas van cuando ya están un poco más fuertes, cuando ya pueden expresar lo que les está pasando, ¿sí? Porque muchas víctimas de violencia de género, inclusive, no nomás puede haber un daño emocional, en cuanto a que me siento triste, me siento deprimida, me siento angustiada, sino también puede haber hasta un daño a nivel cognitivo. Y esto no quiere decir que haya un daño cerebral, sino me refiero específicamente cognitivo a que empiezan a pensar distorsionando la realidad o bien alterando maximizando a lo mejor la violencia o minimizándola. Casi siempre vamos a encontrar víctimas que minimizan demasiado, que normalizan la violencia, porque esto es muy común, ¿sí? Muy común porque provenimos pues de una sociedad totalmente patriarcal, donde somos educados, las mujeres somos educadas todas, la gran mayoría se nos dice que pues tenemos que vivir con el hombre que escogimos, que elegimos, y esto pues nos invisibiliza muchas veces esa violencia, ¿sí? Inclusive hay mujeres, a mí me ha tocado tener mujeres enfrente que ellas dicen, pues es que viene porque me pegó, pero pues realmente no nada más me pegó, o sea, no es algo tan grave. Sí, cuando empezamos a explorar los tipos de violencia que pudo haber estado viviendo, ella no se da cuenta, por ejemplo, que ha sido violentada sexualmente. Cuando se le pregunta, digo, obviamente no se le va a preguntar, ¿usted ha vivido violencia sexual? Pues obviamente no, uno aborda el tema de otra forma y hablamos de esta intimidad y que si hay un goce para ella, si existe una satisfacción en la intimidad. Y bueno, a veces ella dice, bueno, es que realmente yo no tenía ganas de tener intimidad, pero él me insiste tanto o él me coacciona, y yo digo, ay, ya, para que se calle. Hay víctimas que me dicen, es que me cela, entonces me dice
que yo ando con otro hombre, me dice que tengo otro o miles hombres más, dice, y lo viene y quiere tener intimidad conmigo. Y pues bueno, obviamente la mujer no tiene deseo sexual después de que le dicen que tiene que ver con otros hombres, ¿no? Esto inhibe su respuesta sexual y obviamente no hay ese deseo y no es porque tenga otro hombre, sencillamente porque si ya me insultaste, si ya me hiciste sentir como la peor basura, pues lo que menos voy a querer tener es intimidad contigo, ¿verdad? Entonces, este tipo de mujeres, muchas veces ellas minimizan o bien ni siquiera la perciben, porque para ellas la violencia sexual puede ser exclusivamente que me haya violado, que me haya penetrado. Muchas mujeres dicen, es que bueno, sí, llega y quiere tener intimidad, y entonces yo le digo que no, porque yo estoy enojada, porque estoy triste, porque me siento mal, por toda lo que ya me hizo o me dijo anteriormente. Pero no, ella dice, y termino accediendo a tener intimidad para que ya me deje en paz, ¿sí? Pues eso es violencia sexual, ¿sí? Esa es una forma de violentar la intimidad sexual, ¿sí? O bien hay quienes dicen, bueno, es que luego me pide cosas que a mí no me gustan, pero bueno, yo accedo para que ya se calle, para que ya no me esté diciendo que tengo otro hombre o que me estoy acostando con otro hombre, ¿sí? Cuando eso no es cierto, ¿sí? Pero bueno, de esta forma es como la mayoría de las mujeres minimizan lo que está ocurriendo, ¿sí? Es por eso que se requiere, como los menciono, esa formación en perspectiva de género para poder vislumbrar esa violencia, porque ninguna mujer va a venirte a decir, me está ocurriendo esto, esto y esto y esto y esto y esto. Nosotros tenemos que tener esa habilidad para explorar estas áreas y buscar las formas en que está siendo violentada esta mujer, ¿sí? Y así como les menciono de la violencia sexual, pues puede ser en cualquier otro tipo de violencia, ¿sí? Hay mujeres también que ahorita recuerdo, por ponerles ejemplos, que dicen, no, pues no me aísla, yo ya no quiero salir con mis amigas. ¿Y por qué no quieres salir con tus amigas? Pues porque no, ya no, para no hacerlo enojar, ¿sí? Ya no quiero salir para que no se moleste, para no darle motivos de que me regañe, de que me insulte, y pues yo elijo no salir y ya no tener amistades, no visitar a mi familia, y bueno, todo eso es violencia social, violencia emocional, ¿sí? Se le aleja de todas esas redes de apoyo, o bien esa manera de que quede en las manos del agresor y que no haya salida, porque el agresor se asegura de ello, se asegura de que no tenga forma de obtener ayuda. Y esa violencia social precisamente eso es lo que hace, mantenerla ahí cautiva, para que no haya ninguna forma en que ella pueda liberarse de esa violencia. Entonces, por eso les digo que va a ser muy difícil que una mujer venga, por ejemplo, cuando está siendo así de aprisionada por el agresor, va a ser muy difícil que ella llegue a denunciar en ese momento, o cuántas más no llegan a denunciar, inclusive, ¿sí? Y por ejemplo, no nada más la violencia social, hay quienes les da frente a mí, cuando estoy explorando, les da miedo, les da temor decir que pues él les quita el dinero, que la tarjeta de débito la maneja el esposo cuando ella es la que trabaja. Entonces, cuando abordamos todos esos temas financieros, también ahí nos damos cuenta que muchas veces pues el agresor efectivamente ni siquiera aporta dinero al hogar, ya no digamos cuidados a los niños, es sola la mujer la que está atendiendo a los hijos, está manteniendo a los hijos, y bien, luego viene la otra parte, ¿no? Dejan a la mujer sola con toda la carga del cuidado de los hijos, de hacerse responsables económicamente también de los hijos, y bien, el hombre se va y pues él no tiene hijos, él está como un chico, como un muchacho que puede andar conquistando otras chicas. Y ahorita me recuerdo precisamente un caso que llegó a denunciar, un hombre con sus hijos llegó a denunciar a su esposa, bueno, a su ex mujer, o ex concubina, no sé, la mamá de sus hijos llega y la denuncia, y en su argumento me dice que porque desatiende a los hijos. Y yo le pregunto que a qué se refiere con eso.
Y él me dice, pues es que las desatiende porque no les da comida calientita, les da, ¿qué me decía? Creo que nada más hay jamón, leche, pan, y eso no es comida para mis hijos. Yo voy cuando puedo y tengo tiempo y por la cochera yo les aviento, para él comida era comida caliente y que les aventaba gorditas, les aventaba garnachas. Y luego me dice, le pregunto, ¿y usted aporta su pensión para que sus hijos puedan tener acceso a esa comida, a ese tipo de alimentación que usted quiere? Dice, no, ¿yo por qué voy a pagar? ¿Yo por qué le voy a dar dinero a ella? Entonces, vean cómo estas formas de violentar a la mujer, ¿no? Ella se tiene que quedar con los hijos y aparte tiene que hacerse cargo de la manutención de ellos porque él no lo ve como si fuera parte obligatoria de él, de esa manutención de sus hijos. Y todavía inclusive va y la denuncia, ¿sí? Va y la denuncia porque no está haciendo lo que él considera que es ser una buena madre o que está siendo omisa en el cuidado de los niños, cuando, bueno, la responsabilidad es de ambos, ¿sí? No es solamente de ella, ¿sí? Y bueno, dentro de estas situaciones donde vamos a ver que estas mujeres pues ya están en esa espiral de violencia, en este círculo de violencia, y ya tienen tiempo en ella, ¿sí? A lo mejor ya también, como les mencionaba hace un rato, tal vez ya hay una denuncia por medio, tal vez ya están separados, ¿sí? O bien cuando la mujer por fin decide denunciar o por fin la mujer decide poner un alto a la violencia por parte de este agresor, la primera amenaza que llega a la mujer es, pues si nos divorciamos, yo te voy a quitar a los niños, yo me los voy a quedar, ¿sí? Otra que siempre, la mayoría de las veces la hacen, ¿sí? Es como vamos a detectar, es donde se detecta esa violencia vicaria, es, pues te voy a quitar a los niños y no los vas a volver a ver, ¿sí? O bien les dice, te daré donde más te duele, ¿sí? Te voy a quitar lo que más quieres. Y lo vemos porque llega a ocurrir, o sea, si hay esa amenaza del agresor donde le dice, te voy a quitar a los niños, pero no es nada más amenaza, o sea, sí se los quita, sí se los lleva, ¿sí? Y no es porque el padre o el agresor quiera ejercer su paternidad, es porque va a ir a colocarlos ante una cuidadora, que muchas veces es la mamá de esta, la tía, alguna mujer que va a ayudar al hombre o la actual pareja del agresor, ¿sí? Y él es esa persona es la que se va a hacer cargo de esos niños, no es él no está haciendo o no está ejerciendo su paternidad, ¿sí? O sea, los quiere con el fin último nada más de lastimar a esa mamá, ¿sí? De quitárselos porque él quiere quitárselos, ¿sí? Aunque él diga que él tiene derecho sobre ellos, ¿sí? Ok, los tiene, pero ¿por qué lo hace de esta manera? Si él no puede atenderlos, si él no puede estar con ellos porque tiene que trabajar, porque así se justifica, es que yo no los voy a atender porque tengo que trabajar, pero mi mamá los va a atender, es que ella no tiene quien los cuide, yo sí, mi mamá sí. Sí, porque el hombre desde el privilegio de ser el poderoso de la familia, pues obviamente hay muchas mujeres a su servicio para el cuidado de esos niños. En cambio, una mujer, pues va a ser difícil, ¿verdad? Que si no cuenta con una mamá o una hermana que le ayude, que muchas mujeres precisamente ya se han quedado sin esas redes de apoyo precisamente por esta violencia. Tal vez ya fueron y vinieron varias veces con sus familias, ya se les apoyó muchas veces y por estas falsas ideas que tenemos, pues bueno, ya les retiran esa ayuda. ¿Cuántas mujeres hay que se quedan? Es que ya no puedo ir con mi mamá porque pues me dijo que si regresaba con él, pues ya no me iba a ayudar y ya me acabé todas las oportunidades, ¿sí? O mi hermana también ya me dio la espalda y pues ya estoy sola, ¿sí? Y obviamente, pues bueno, para ellas quedan más imposibilitadas porque tienen que cuidar a los niños y trabajar al mismo tiempo, ¿sí? Y en cambio el hombre, pues no, el agresor no, ¿sí? El agresor, como ya les digo, pues tiene muchas otras ventajas, ¿sí? Y bueno, yo lo veo porque hay muchas mujeres que llegan diciendo, es que amenazó con quitarme los hijos, amenazó porque él dice que tiene influencias, porque él conoce a no sé quién y a no sé cuánto y que tiene un buen abogado, tiene acceso
a lo mejor a un mejor abogado porque tiene mayores recursos, mayores contactos, ¿sí? No olvidemos que a esta mujer víctima de violencia, pues se le alejó de esas redes sociales y aparte la gran mayoría de las mujeres que en un inicio trabajaban, otra forma de violentarlas es pues no permitiéndoles trabajar precisamente y pues eso las vuelve todavía a quedarse más a la merced del agresor. Es por ello que para las mujeres va a ser muy difícil entonces salir de esta violencia en una situación de crisis, ¿sí? Y esto es común, estas frases que Sonia Vaccaro hace, donde dice, a través de estas frases podemos identificar un tipo de violencia vicaria, cómo se va gestando esa violencia vicaria, ¿no? Porque como les digo, a veces no nomás queda en una amenaza, ¿sí? Yo lo veo, pues no a diario, pero sí en algunos de los casos que tenemos, donde no nomás, o sea, se lo dijo varias veces y efectivamente se lo hace efectivo, ¿sí? Y sí llega a quitarle a los hijos, a escondérselos, a sustraérselos, ¿sí? Y sí llegan mamás a que nunca más los vuelven a ver, ¿sí? Aunque ya haya muchos instrumentos jurídicos para que la mamá tenga acceso a ellos, pues en ocasiones sí no va a alcanzar a ver a estos niños, ¿sí? Y de ahí, pues parte de lo que viniera siendo la violencia vicaria, pero también hay muchas otras situaciones que se dan cuando, pues bueno, el agresor tiene acceso a esos niños cuando están, por ejemplo, separados, pero comparten la custodia de estos niños, ¿sí? Y bueno, yo quisiera hablarles digo, en España hay muchos casos ya al respecto, pero quisiera platicarles tres casos que han sonado mucho o que tomo yo como a modo de ejemplo, ¿sí? Y que estuvieron muchos de ellos pues en noticias internacionales, ¿sí? Como en el caso de José Bretón en 2012, este es un hombre que cuando la esposa le dice que que se quiere divorciar de él por la violencia que ya le estaba ejerciendo, pues él mata a sus dos hijos, les da un medicamento, ahorita no recuerdo exactamente qué medicamento les da, porque él estaba enfermo, él tenía problemas y consumía, no recuerdo ahorita si eran, creo que eran ansiolíticos o sedantes, y eso le da a sus niños de 6 y de 2 años de edad. Específicamente, hasta donde yo leí, no se encuentra la causa de muerte de los niños específicamente porque les da ese medicamento, pero también los quema. Él compra bastante gasolina, él se prepara para hacer todo esto, él inclusive tiene coartadas para salir librado de ello. Y bueno, pues termina incinerando a los cuerpos de los niños, ¿sí? Y bueno, él lo hace como una forma de venganza contra su esposa, ¿sí? Porque pues él no aceptaba que su esposa se quería divorciar, que quería terminar con este matrimonio. Y esta fue la forma en que él tomó venganza sobre ella, sobre la mujer, ¿sí? Y este es un caso, bueno, en el 2012, que ya empezaba a vislumbrar todo ello, ¿sí? Y pues bueno, está el otro caso más reciente, que yo creo que todos o la gran mayoría llegó a escuchar por las noticias internacionales, ¿sí? Está el caso de Olivia y Ana. Es una familia española donde ya los papás están separados, y él en una visita que tienen las niñas con él, pues bueno, él aprovecha y se va al alta mar, agarra su barco, su velero, no sé, y se lleva a las niñas y las mete en una bolsa de plástico. Bueno, ellas, no recuerdo bien si las duerme, no sé cómo lo hace, la mecánica exacta no la recuerdo, pero el caso es que las mete en bolsas de plástico y las hunde en el mar, las mete una ancla para que permanezcan en el fondo del mar por varios días, ¿sí? Y bueno, esta es una forma pues donde, esta fue como que la noticia boom a nivel internacional,
donde más se vio reflejada la violencia vicaria, y fue cuando la mayoría empezamos a conocer qué era esta violencia vicaria, ¿sí? Y a partir de ahí fue cuando ya empezamos a darnos cuenta que existían y había, y empezamos a también nosotros a verlas acá en nuestros propios casos, ¿sí? Y bueno, el otro es un caso de también español, de Sueca. Se trata, esta ya es de este año, esto fue en abril de este año, a principios creo que de abril de este año. Y bueno, este caso es un señor un agresor que ya tenía un orden de alejamiento en contra de la mujer. Ellos tenían un niñito de 11 años de edad, y él inclusive sí le llegó a decir a ella que le iba a dar donde más le dolía, ¿sí? Y a este niño de 11 años, él lo acuchilla, ¿sí? Lo mata acuchillándolo. Y el fin, pues, en común que lo que tiene la violencia vicaria, que el fin no es matar a un hijo, ¿sí? El fin es cómo el matar a estos hijos, yo le voy a generar el mayor daño que le puedo generar a una mamá, ¿sí? Es es esa venganza que toman contra las mamás, pero a través de los hijos, sacrificando a ese hijo, ¿sí? Y bueno, estos son ejemplos, y pues bueno, tendríamos muchos más. Yo recuerdo varios ejemplos también, a lo mejor que no han llegado, en mi caso los que ya a mí me han tocado no han llegado pues a la muerte de los niños. Sin embargo, sí alcanzamos a vislumbrar cómo se están utilizando los niños para lastimar a las mujeres. O bien, también recuerdo casos donde los objetos preciados de las mujeres son los que a lo mejor no tienen ese objeto preciado no tiene un valor monetario importante, sí, pero es algo significativo para esa mujer, es algo que tiene un valor emocional, a veces sentimental, o un valor necesario, ¿no? Que si es una computadora, porque esa con la que trabaja, ahorita con la pandemia, ¿no? La computadora, vamos a romperla, a lastimar esa máquina. ¿Para qué? Pues para que ella se quede sin trabajo, para generarle un daño a ella, ¿sí? Y allí inicia esa violencia vicaria, ¿no? Entonces no necesariamente tiene que ser a través de los hijos, ¿sí? También puede ser a través, pues, de objetos, inclusive de mascotas, ¿sí? Ahorita vamos para allá. Y bueno, la violencia vicaria dice que no siempre se traslada en una amenaza, como les decía, ¿sí? Y esta amenaza, pues bueno, va directa a los hijos, a pesar de que numerosas veces así sea, sino que puede cobrar la forma de dañar todo aquello hacia lo que la mujer sienta cariño. Es lo que yo les decía, ¿no? O sea, cómo el agresor detecta esa manera en que instrumentalmente le puede dañar a esta mujer, ¿sí? Entonces, pues bueno, puede ser pues lastimar a la mascota que quiere tanto la mujer, ¿no? Amenazar, inclusive también me ha tocado mucho escuchar esto en víctimas de violencia de género, cuando dicen es que me dice que me va a matar a mí, me va a matar a mi mamá, o me va a hacer, o amenaza con lastimar a mi mamá y a mi papá, que va a ir y los va a matar, ¿sí? Inclusive también me ha dicho víctimas que me dicen es que ya tengo una nueva pareja y pues terminé con ella porque mi agresor amenaza con que lo va a matar a él, ¿sí? Lo va a matar, pero lo mata porque de esa forma ella va a sufrir, ¿sí? Es la forma. O inclusive hay quien dice también, las víctimas llegan y dicen, es que dice que me va a matar a mí y a él también, ¿sí? O sea, aquí es como ese doble amenaza, ¿no? Es atentar contra la vida de la víctima, de la mujer, pero también con la vida de la nueva pareja de la mujer, ¿sí? Como él no puedes dejar de ser mía nunca. Sí, y por eso, pues, por eso, ajá, y entonces por eso voy a ejercer este poder sobre ti, sobre tu vida y sobre la vida de quien está contigo, ¿sí? Y esto pareciera que no, pero es muy común que lleguen las víctimas diciéndonos este tipo de amenazas que reciben, ¿sí?
Otra que me ha tocado a mí, el quemar ropa, por ejemplo, también, como estos agresores ya les han quemado ropa. Por ejemplo, me recuerdo uno que le quemó toda la ropa, su ropa interior a la señora. Otros que yo también tengo ahorita, me hizo que recordar un caso donde una señora decía que le cortaba con las tijeras todos sus vestidos, ¿sí? Porque no le permitía usar vestido. Entonces le cortaba las faldas, los vestidos, con las tijeras se los recortaba para que ella no usara ese tipo de vestimenta, ¿sí? Y bueno, esta es otra forma de violentar de una forma instrumental, ¿sí? Y romper los objetos preciosos, como yo les decía, ¿no? Esta computadora que a lo mejor a ella le sirve es un medio de sustento, es la máquina que le da de comer, que le da que le ayuda a obtener un beneficio económico, ¿sí? O por ejemplo un celular, eso es muy común, muy típico, que les quieren quitar el celular, inclusive a veces no es porque quieran ver a veces con quién se están mensajeando o comunicando, sino por el simple hecho de destruir ese elemento que es una forma de comunicarse, ¿sí? Y que tal vez también a través de ello, pues bueno, tienes acceso a redes de apoyo, ¿no? Y cómo les rompen ese objeto, ¿no? Como el romper cualquier objeto a lo mejor no traería un daño a la mujer, ¿no? O sea, alguien que no le importa el celular, pues no va a importar si se me lo rompe, ¿no? Pero tal vez si es una forma en que ella se comunique para que obtenga un trabajo, para que le cuiden a sus hijos o para que pida un auxilio, pues sí es algo importante para esa mujer. Sí, entonces aquí están las formas en las que pudiera estar presentándose este tipo de violencia vicaria, ¿no? Como lo menciona Sonia Vaccaro, ¿sí? Y bueno, luego traigo acá un ejemplo. En España, digo, pues todos los casos que traigo son españoles. En España está el caso de una chica transgénero, Cristina Ortiz, apodada La Veneno. Ella fue una mujer que vivió mucha violencia de forma muy crónica y muy reiterada con esta pareja que tuvo. Y precisamente aquí lo que sobresale pues es cómo utilizaba a su mascota para generarle a ella el daño, para lastimarla emocionalmente a ella, ¿sí? Incluso en España hay una serie de esta chica, de La Veneno, y hasta están muy alarmados los españoles al ver este episodio donde se ve cómo la pareja de Cristina mete a su perrito al horno de microondas, ¿sí? Y a través de eso lo estaba torturando a ella. Estaba yo viendo ahí las publicaciones de los televidentes que están viendo esto y decían ellos que era muy doloroso, ¿sí? Yo dije, por eso me gustó este ejemplo, porque digo, es muy representativo cómo el auditorio que está viendo incluso se siente afectado de ver esa violencia, ¿sí? Entonces, ¿cómo se sentiría Cristina de ver su perro dentro del horno de microondas, ¿no? Esta es otra forma, ¿no? Y esto también es común, es muy típico que haya, o perros que se los quita el agresor porque, pues estamos juntos y es el perro de ella, pero pues nos vamos a separar y yo me voy a llevar el perro, ¿sí? Y realmente no es porque él quiera al perro, no es porque diga, quiero mucho al perro y no voy a poder vivir sin mi perro, ¿sí? No, es por el simple hecho de que él sabe que ese perro le significa tanto a la mujer. Entonces, por eso se lo quita, por eso se lo lleva. No, aunque no tenga, a veces, a lo mejor dice, ni siquiera tengo con qué darle comer, pero no importa, porque el fin último es lastimar a la mujer. No es tener el perro, ¿sí? No es tenerlo con él porque lo ame. Es por el simple hecho, pues, de ejercerle un tipo de tortura psicológica a ella a través del perro, ¿sí? Y pues bueno, quisiera hablarles también pues que en el año pasado, en abril del 21, los expertos en violencia de género pues ya solicitaron ante el Senado una reforma de la ley de enjuiciamiento civil y de los códigos penal y civil en pos de mejorar la protección a las víctimas de violencia de género
cuando el maltratador emplea algún tipo de violencia contra sus mascotas como una forma de maltrato psicológico. Bueno, estoy hablando, recuerden que todo esto es en España, ¿sí? Entonces, pues bueno, ya el vislumbrar, el visibilizar todo esto, pues está sirviendo de mucho, porque se está trabajando pues en que esto tenga una solución, ¿sí? Se está atacando el problema, ¿sí? Pues es tan importante estos casos que les menciono que han traído trascendencia, que han traído pues muchos avances para que sea trabajada este tipo de violencia. Y pues bueno, la dimensión de la violencia vicaria, pues nos dice Rosa Pilar Sáenz, que es una abogada, que el maltratador con esta acción se asegura que va a destruir totalmente a la mujer, a esta persona, que va a tener que vivir con la ausencia de sus hijos o de ese ser querido o de esa mascota, ¿sí? Pero esto es bien importante, o sea, no nomás va a tener que vivir con esa ausencia de esas personas o de esa mascota, sino parte con la carga de que si ella habrá sido responsable por sus actos de estos hechos. Fíjense aquí cómo se maneja la culpa, por eso hablaba como un tipo de tortura psicológica, sí, porque aparte no nomás es la pérdida de tener de ya no tener a los hijos, sí, no es el duelo de esta pérdida de estos hijos por el simple hecho de quitárselos o bien terminar matándolos, sí, sino es aparte de todo hacerla responsable a ella de que por su culpa pasó esto, sí. Esto es algo, este es el fenómeno pues de esta violencia vicaria, ¿no? No nomás cómo se ejerce, sino cómo aparte, no es nomás despojarla de sus hijos o de estas personas tan importantes, sino aparte sembrarle a ella la culpa, porque es por tu culpa que pasó esto. Porque tal vez si yo hubiera permitido que me siguiera violentando, tal vez yo no hubiera perdido a mis hijos, ¿sí? Tal vez mis papás estuvieran vivos, tal vez mi mascota la tendría conmigo, ¿sí? Entonces, aparte de todo, se le culpa sobre como ella es la responsable, pues, de esta situación, ¿sí? De que yo esté ahora así en estas condiciones emocionales y cargar con esa responsabilidad, pues, también es muy doloroso. No nomás es la pérdida de los hijos en estos ejemplos tan fatales, sino también acarrea esa culpa, esa responsabilidad. Y una mamá que pierde a un hijo, si la pérdida de un hijo en sí, en otras condiciones o en cualquier condición, es muy dolorosa, es un duelo muy difícil de sobrellevar. Todavía le agregamos esta otra culpa, esta responsabilidad de que ello haya ocurrido por culpa de ella, pues va a ser doblemente difícil. Por eso hablamos de esta máxima expresión de violencia de género contra la mujer, ¿sí? Porque pues bueno, imagínense la recuperación de esta mujer, ¿sí? Imaginen cómo quedaron estos ejemplos de estas mujeres que yo les menciono, ¿sí? O esas mamás que ya nunca más vuelven a ver a los hijos y que no saben, por ejemplo, cómo están, ¿sí? O estos niños que luego a veces ponemos ejemplos de mujeres que tienen niños con un desarrollo normal, pero cuando hay niños especiales, ¿sí? Entonces, cuando les quitan a esos niños que tienen un tratamiento especial, tal vez necesitan una educación especial, y el papá se los lleva y no saben absolutamente nada de ellos. No saben si están recibiendo ese tratamiento especial, no saben si están bien, si están sanos, no saben absolutamente nada de ellos. Entonces también eso es una pérdida. A final de cuentas, tal vez no los han matado, pero están violentando gravemente a la mujer, porque lo están haciendo para eso, ¿sí? No para estar con su hijo. Como yo les menciono, muchos agresores no es porque quieran tener a sus hijos y ellos hacerse cargo y ejercer su paternidad. No es para ello, ¿sí? Es por el simple hecho de que no los va a tener ella, ¿sí? A ver quién los tiene y yo se los puedo dar a quien yo quiera, porque aparte de todo ejercen el poder de decir son míos, me pertenecen como si fueran objetos,
como si fueran cosas, ¿sí? Y entonces yo decido quién los cuida y cómo los cuida, y si está bien o está mal, ¿sí? Y lo que yo quiero ver es el sufrimiento de la mujer víctima de esta violencia, porque ese es el fin de que yo le quite a esos hijos, ¿sí? Bien. Y pues bueno, vamos a las estadísticas sí, son las estadísticas españolas de mayo del 2020, donde mencionan que de 1,050 mujeres asesinadas por violencia, por algún tipo de violencia de género, ¿sí? El 26% solo presentaron denuncia, ¿sí? O sea, todo el resto no hubo nunca denuncia. Y es a lo que yo me refería con antelación cuando les decía que muchas mujeres no van a presentar denuncia, muchas mujeres emocionalmente no pueden poner la denuncia, ¿sí? Emocionalmente es muy difícil para muchas mujeres que están cautivas, y no me refiero a cautivas físicamente, cautivas emocionalmente, en una forma de codependencia con él, donde pues se les han cerrado las puertas, ¿sí? Entonces es un porcentaje muy, muy bajo el que estaba presentando una denuncia, ¿sí? Y bueno, y eso no es todo, o sea, de la mayoría de estas mujeres pues son madres, ¿sí? Y el ser madre, cuando se vive violencia de género, pues el ser madre es el factor donde la va a hacer mucho más proclive a ser víctima de violencia vicaria, ¿sí? Y porque, o sea, lo que hace ver es que la maternidad la hace vulnerable para ser maltratada. O sea, la presa más fácil, ¿sí? Y pues tiene los elementos para que el agresor haga valer pues ese poder sobre ella a través de los niños, ¿sí? Y esto es muy común, lo vamos a ver mucho, ¿sí? Y pues bueno, es como se empieza, por eso les hablaba yo a veces que ya la mujer ya inclusive ya denunció, algunas de ellas ya denunciaron, ya están divorciadas, ya no viven juntos, ya no puede, el maltratador ya no puede ejercer violencia directa hacia ella, pero pues va descubriendo una nueva forma de maltratar a la mujer, ¿sí? Y pues ¿cómo? Pues a través de los hijos, ¿verdad? Entonces, por eso hablamos de que comienzan estas nuevas formas de maltrato y de violencias contra las mujeres, porque pues es como si se les acabara la forma ya, cuando ya viene un divorcio, cuando ya viene una denuncia, a lo mejor ya hay medidas de protección sobre la mujer, pero ¿qué creen? Pues seguimos teniendo a los hijos en común, ¿verdad? Y a través de ellos, pues yo puedo generarle, el agresor todavía dice, todavía puedo generarle un daño y todavía yo tengo el control sobre ella. Todavía yo puedo hacerle ese daño todavía puedo seguir perpetuándole ese daño a esta mujer, ¿sí? Y bien, luego esta culpa que les decía, ¿verdad? Donde el agresor dice, yo no te mato, tú te suicidas, ¿sí? Esto que es, bueno, el cómo él todavía la culpa, ¿no? La culpa o sea, la violencia que yo te estoy generando a través de tus hijos o de esta forma de instrumental, pues es tu culpa, ¿sí? A final de cuentas es responsable de que ello esté ocurriendo, ¿sí? Hay alguien que tiene la mano. Y bueno, Sonia Caro nos dice que en la última década en España, 62 niños fueron muertos a causa de violencia contra su madre, de edades entre 4 meses y 16 años. Vean la edad de los pequeños, ¿sí? Bueno, de 62, 52 de estos casos fueron asesinados durante el régimen de visitas o durante el periodo de custodia compartida correspondiente al hombre. O sea, esto es que el agresor aprovechó esta oportunidad para poder llevar a cabo este tipo de violencia. Y allá en España, el Consejo General del Poder Judicial, pues menciona que solo el 3% de los casos de violencia contra las mujeres
se resolvía la suspensión de la custodia compartida y solo el 5% evitaba o suspendía el régimen de visitas, ¿sí? Y bueno, también es importante decir que todos estos agresores pues ya habían tenido antecedentes o condenas por violencia contra la mujer, o sea, ya había antecedentes de violencia de género contra estas mujeres. Cabe aclarar que ya tenían este antecedente de otras formas de violentar a estas mujeres, ¿sí? Y pues bueno, allá dice Sonia Vaccaro que las instituciones españolas pues continúan tutelando al padre y perpetuando de esta forma la violencia contra las mujeres, ¿sí? Así lo menciona Sonia en sus estudios y en sus investigaciones. Pues bueno. Y pues bueno, luego hablamos de que pues bueno, la violencia vicaria, pues que tiene que ver con el infanticidio. Pues bueno, pues que van muy íntimamente ligados cuando se habla de este tipo de forma de violencia contra las mujeres, ¿sí? Cuando hay estos antecedentes de violencia, ¿sí? Que van ligados o van de la mano y que pues bueno, el objetivo o el fin último pudiera ser terminar en un infanticidio, ¿sí? Donde estos agresores pudieran terminar con la vida de estos hijos, ¿sí? Y bueno, a nivel internacional, pues la violencia vicaria no solo atenta contra el convenio de Estambul, el convenio del Consejo de Europa sobre la prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica del 2011, por las implicaciones a nivel de maltrato psicológico de esta violencia, sino que también va a atentar contra los derechos internacionalmente recogidos, estipulados y protegidos en la Convención Internacional de los Derechos del Niño, entre otras, ¿sí? Bien, y pues bueno, voy a invitar a una alumna que está muy pegada conmigo, ¿sí? A que nos platique un poco acerca, ella es Daniela, y ella siempre ha estado cercana a mí, siempre ha trabajado conmigo de manera particular, sobre todo en investigaciones académicas que hemos llegado a hacer, cuando he sido ponente, y me gustaría compartirles con ella. Ella está estudiando la maestría, aquí en la maestría en psicopatología forense en la Universidad Autónoma de San Luis. ¿Sí? Hola, buenas tardes. En este tema vamos a continuar con los mitos que existen sobre la violencia vicaria. Ya la licenciada Gaby les estaba comentando cómo hay diversos colectivos donde denuncian que la violencia vicaria se puede confundir a lo mejor con el síndrome de alienación parental, también que existen varias denuncias falsas por parte de mujeres que no son más que a lo mejor amenazas para evitar que se quiten los hijos o algunos objetos, como ya lo habían mencionado la licenciada. Recordemos, como ya hemos hablado sobre cuán difícil pudiera ser que una mujer llegue al punto de la denuncia y que va a atravesar un sistema judicial que a veces es complejo y emocionalmente también se pudiera presentar diferentes alteraciones y todo, y ya el estar en ese punto ya es una gran ventaja. Entonces, es muy poco el porcentaje de denuncias falsas sobre violencia vicaria y sobre violencia de género. Otra cuestión que denuncian es que pudieran presentar los niños el síndrome del padre ausente. Este síndrome es dicen, los hijos van a presentar alteración emocional, alteración psicológica, alteración psicosocial, si no está un padre presente en su vida, ¿no?
pero ¿qué nos menciona toda la bibliografía hablando de psicología? Que no es necesariamente que el padre tenga que estar presente en la vida de un hijo, no necesita una figura paterna, sino es esa figura que le provea todas las necesidades que él necesite, tanto emocionales, económicas, de todo tipo. No va a presentar este síndrome si es un padre violento o un padre que no está presente, que no ejerce su paternidad adecuadamente, sino a lo mejor lo va a presentar si el padre que es proveedor de todas estas necesidades del niño no esté por parte de una también se menciona, ¿no? Hay utilización del niño en los conflictos, cuando hay a lo mejor la parte de divorcio, de separación, sí se utiliza al niño y lo marca la Suprema Corte, donde sí hay casos que los padres utilizan al niño por esta falta de buen ejercicio de su paternidad, que dejan al niño a un lado sus necesidades y lo que él necesita y están más inmersos en sus conflictos, ¿no? Pero en este caso no se trata de eso, sino de la violencia de género. ¿No está ahí? Sí. Si quieres. Bueno. Okay. Bien, como ya les menciona Daniela, sí, se cree, bueno, pues que debe haber muchas denuncias falsas, que no van a ser ciertas. Y bueno, son tan visibles cuando llegan con nosotros, tan obvia la violencia, ¿sí? Porque es muy típica el cuadro, el fenómeno, cómo se presenta, ¿sí? Y como ella bien lo dice, luego hablan de que, pues bueno, como pudiera el niño presentar también el síndrome que ella menciona, del padre ausente, donde pues se cree que si no se tiene al padre, el niño va a tener una falta ahí, va a tener un problema emocional a largo plazo por esa falta del padre, pero digamos, ¿cuántos padres están en casa pero están ausentes emocionalmente de los hijos? Sí, entonces no se trata pues de esto, o bien se pudiera confundir con el famoso síndrome de la alienación parental tan discutido, ¿sí? Y pues bueno, cabe aclarar que para empezar no es síndrome ya, y es un concepto totalmente jurídico. Nosotros no trabajamos con ese concepto porque bibliográficamente no vamos a contar con un estado del arte que nos hable de alienación parental en el lenguaje psicológico forense. ¿Sí? Como ya lo menciona Daniela, tiene más que ver con esa utilización del hijo, que también pudiera ocurrir, pero se puede distinguir claramente, se puede hacer un contraste entre lo que es la violencia vicaria y la supuesta llamada alienación parental, ¿sí? Y yo les digo que es muy fácil de detectar porque, bueno, la violencia vicaria ya va a haber un antecedente de violencia de género de esta mujer, ¿sí? Y muchas veces cuando se habla de que se está utilizando a un hijo, no hay este antecedente de violencia, no, ni siquiera ha existido, ¿sí? Y por ahí podríamos empezar, y precisamente para eso se requeriría que pues quien la detecte sea un personal calificado en el tema, que conozca, que pueda determinar efectivamente de qué se está tratando, ¿sí? Cómo se está haciendo esta violencia vicaria y explicar precisamente ese fenómeno de cómo se hace la violencia vicaria. Por eso no puede ser confundida pues con estos mitos que referimos aquí, ¿sí? Porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, aunque pareciera pareciera muy singular o muy similar la violencia vicaria, por ejemplo, con la alienación parental, ¿sí? No, es muy diferente, ¿sí? La utilización de los hijos, que es lo que hace la alienación parental, pues no es lo mismo que una violencia. Acuérdense que estamos hablando que la violencia vicaria es una forma de violentar a la mujer exclusivamente, ¿sí? Es una forma de violencia de género. Y la alienación parental no tiene nada que ver con la violencia de género, ¿sí? Esa es otra forma de utilizar a los hijos, pero no es un tipo de violencia de género, ¿sí?
Y bueno, es importante también hablar de, bueno, quién está de acuerdo con esta teoría, quién no nos contradice o vamos, no está de acuerdo a lo que es esto, ¿sí? Está el doctor Eric García López, sobre él inclusive lo llama así como que sobre la llamada violencia vicaria. Él dice que únicamente se haya acuñado para los supuestos en que es el varón quien ejerce el daño o venganza. Pues obviamente que sí, porque si estamos hablando de violencia de género, esta va a ser mil veces más común en una mujer que en un hombre. Que pudiera existir, obviamente, pero vamos a tener, pues, precisamente de lo que yo hablaba es de tener esa preparación, de tener ese conocimiento para poder detectarla. Esto no quiere decir, pues, que exclusivamente la mujer exclusivamente va a ser quien va a ejercer esa violencia de género, ¿sí? Va a depender del caso en específico, ¿sí? Pero la gran mayoría, pues, es el varón el que va a ejercer este tipo de violencia de género, ¿sí? Al revés, no sería, si fuera quien la mujer está ejerciendo esa violencia vicaria, pues también pudiera estarla ejerciendo. No se trata exclusivamente de que sea el hombre quien la ejerza. Habría que hablar, pues, contemplar esas relaciones de poder entre quien la está ejerciendo y quien no, sí. Solo que a lo mejor es muchísimo más común que lo veamos estadísticamente hablando cuando el hombre la ejerce, ¿sí? Va a ser una gran minoría, ¿sí? Y vuelvo a lo mismo, va a depender del caso en específico, ¿sí? Entonces yo les hablo más de lo que tiene que ver con la gran mayoría, con la generalidad, vamos a decirlo así, ¿sí? Y precisamente pues se requiere que quien esté trabajándola pues tenga esta formación, como yo les hacía tanto hincapié, esta formación en perspectiva de género, ¿sí? En relaciones de poder, ¿sí? En violencia de género, porque si no tenemos esta formación, obviamente podemos confundir y podemos mal llamar o no detectarla como tal, ¿sí? Y bueno, él inclusive también habla de que pues ya existen muchas publicaciones, que hay muchos estudios sobre las conductas violentas contra la infancia, ¿sí? Pero si bien, como ven, él habla de contra la infancia y la violencia vicaria no es contra la infancia, ¿sí? La violencia vicaria es contra la mujer violentada, pero a través de los hijos, ¿sí? Generarle pues ese daño a través del hijo, generarle el daño a ella, ¿sí? Entonces aquí a lo mejor se quedaría todavía un poco más corto de lo que es la violencia contra la infancia, ¿sí? Porque si bien sí se daña al niño en estos ejemplos que hemos puesto, pero no es el objetivo del agresor. O sea, el agresor no dice voy a dañar a mis hijos porque no los quiero a ellos o porque voy contra ellos. No, es una conducta de odio sobre la víctima, que en este caso es la mujer. ¿Sí? Por eso no podemos decir que es por eso no podemos estar de acuerdo cuando él dice que ya hay muchos estudios que hablan sobre la conducta en la infancia, ¿sí? Y pues bueno, luego él también dice que no es que no fue un filicidio directo, que el filicidio es directo contra el hijo. Pero pues bueno, por eso tenemos que ver también este enfoque contextual de donde ocurre la violencia, ¿no? Pues tenemos que tener esa visibilidad en el contexto en que ocurre, porque si nada más nos vamos con que mató al niño, pues nos quedamos así, pero entonces el contexto que está alrededor de esa muerte, cómo ocurrió, qué antecedentes había de violencia en esta familia, pues entonces nos vamos a quedar demasiado cortas con una visión de túnel, ¿sí? Sin poder darnos cuenta, bueno, que detrás de todo detrás de este contexto de este filicidio, pudo haber existido un tipo de violencia vicaria, ¿sí? Y pues bueno, no sé, tal vez algunos casos ya hayan pasado aquí y precisamente como no lo podríamos visibilizar, no sabemos que si haya uno ocurrido o no, ¿sí? Nosotros traemos los casos que ya están señalados en España, que ya se trabajaron para que pues sea un ejemplo más efectivo para todos, ¿sí?
Y pues bueno, también refiere el doctor Eric que es violatorio de los derechos humanos y que resulta visible la carga ideológica que subyace al concepto. Pues es lo mismo, ¿no? O sea, vuelvo a lo mismo y hago mucho hincapié en esta parte de tener esta perspectiva de género y que no nos olvidemos, pues, que la violencia vicaria es un tipo de forma de violencia de género, ¿sí? No está separada, no es una violencia especial aparte, forma parte de cómo se violenta a una mujer, ¿sí? Entonces, por eso, pues bueno, no estamos muy acordes, y yo en lo personal no estoy acorde con el doctor García López, ¿sí? Tiene muchos otros estudios en los que sí coincidimos, especialmente en este caso no coincidió con él, ¿verdad? Porque bueno, aparte ya todos los antecedentes que tenemos, todo el trabajo que ha venido realizando Sonia Vaccaro y todas las colectivas que hay a nivel internacional, inclusive aquí mismo en el país tenemos muchas otras colectivas que están trabajando, ¿sí? Y que están, pues que están vislumbrando y que se está visibilizando todo este fenómeno, ¿sí? Y bueno, también cabe aclarar, y sin afán de ser crítica, pero también yo creo que lo importante es verlo operativamente, ¿no? Tener enfrente a la víctima para poderlo ver, porque a veces se escribe desde lo académico, pero no se tiene la operatividad físicamente para poderlo ver, ¿sí? Y yo creo que cuando somos parte de operadores de este sistema, sí podemos darnos cuenta físicamente, tenemos allá la víctima y estamos viendo todo lo que hay, por ejemplo, lo que encontró Sonia Vaccaro. Para mí, yo leo a Sonia Vaccaro y digo, ay, sí, cierto, o sea, a mí estoy, y hago recuerdo de mis casos y viene a mí la casuística que yo he trabajado, y acá, pues bueno, yo no me encuentro con casos en los que el doctor Eric me diga, pues no es, ¿verdad? Tal vez por eso diferimos un poco, mucho. Y pues bueno, respecto a los cambios que ya hubo aquí en México, si bien yo no soy experta jurídica en estos temas, bueno, tal vez los juristas pudieran apoyarme muchísimo más, ¿sí? Ya hubo cambios en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y ya se contempla lo que es la violencia vicaria, ¿sí? Y específicamente ya nos hablan, que aquí yo pasé lo que es específicamente el cambio que hizo y qué es lo que dice al respecto sobre este tema ya dentro de la Ley de Acceso, Ley General de Acceso. Y bueno, dice lo siguiente: es la forma física, sexual, psicológica ejercida contra la mujer por el hombre, por sí o por interpósita persona a través de la utilización de los hijos o hijas de la mujer, independientemente de quién sea el padre de estos, ¿sí? Este tipo de violencia puede comprender desde las amenazas con separarlos, cuando les dicen que les van a quitar a los hijos, ¿sí? Como la sustracción, la retención o denegación de alimentos, el abuso en la utilización de las instancias de atención y custodia de menores, en violencia sexual, hasta la muerte de sus descendientes, ¿sí? Bueno, sin menoscabo del derecho del acceso a la justicia y a la presunción de inocencia, también constituirán violencia vicaria la realización de denuncias y demandas con hechos o pruebas falsas, la obstaculización y dilación de procesos judiciales con la intención de romper el vínculo materno-filial para dañarla o degradarla en la búsqueda del acceso a la justicia. Entonces, bueno, ya tenemos un instrumento jurídico que pues nos está aportando, nos está ayudando, nos está visibilizando, ¿sí? Aunque bien no es un instrumento exclusivamente psicológico, pues bueno, existe ya contemplada en una ley, ¿sí? Y pues bueno, es importante hablar que pues ya hay una ley vicaria y que
pues ya van 5 estados, aquí me faltó agregar 2, son 5 estados en los que ya existe esta ley vicaria, que es la Ciudad de México, Zacatecas, Yucatán, el Estado de México y Puebla, ¿sí? Y esperemos que próximamente, pues también nuestro estado se vea beneficiado con esta ley, ¿sí? Y bien, para cerrar, pues bueno, estas son las colectivas, asociaciones que están trabajando esta violencia vicaria y que bueno, pues merecen mi reconocimiento porque pues gracias a ellas estamos ya empezando pues a trabajarlas y a vislumbrarlas y a que las mujeres pues tengan acceso a esa libertad de violencia, ¿sí? Y a detectarla, ¿sí? También yo creo que es importante detectarla pues antes de que llegue a lo más grave, ¿sí? No sé si tengan preguntas, si haya preguntas. Gracias, licenciada Gabriela. Vimos que la magistrada Rebeca Medina García tenía la mano levantada, por lo que le damos la palabra. Muchas gracias, director. Muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a la ponente, por supuesto, por su exposición. Y bueno, pues yo me permitiría nada más, pues tenemos quizás no muchas dudas porque sabemos que en los hechos fácticos la violencia vicaria se presenta. Creo que aquí lo más importante es, por supuesto, conceptualizarla e identificarla, porque el hecho de que no esté dentro de la normativa, pues no implica que tenemos toda la vida quienes estamos involucrados en procesos judiciales o psicológicos reconociendo este tipo de violencia hacia la mujer, ¿verdad? En ese sentido, pues sí es una violencia de género, no obstante que el género abarque tanto a hombres como mujeres, pues es la mejor forma que tenemos de alguna forma de nombrar la violencia hacia la violencia de género, pero es violencia hacia las mujeres. En ese sentido, a mí me gustaría mucho acotar por un tema de que en este estado pues apenas se está socializando para los efectos de que se plasme la norma. No, insisto, no porque no esté apareciendo dentro de los procesos, tanto familiares como en los procedimientos, en los procesos penales como en los procedimientos familiares, pero yo sí creo que desde el término, no obstante, porque he tenido oportunidad también de leer a Vaccaro, pero yo considero que la violencia vicaria definitivamente debe de acotarse a lo que se refiere a través de interpósita persona. Sin duda que también el que dañen mis objetos más preciados o el significado que tienen para mí, pues es un tipo de violencia psicológica y patrimonial. Pero sí, en ese sentido, si y iría más, o sea, hacia seres vivientes, en este caso personas o una mascota, porque al final de cuentas estaríamos en este sentido, digo, es un hecho irreversible cuando habláramos de la privación en su momento de la vida. Pero creo que sí es muy interesante establecer, acotar cómo lo vamos a conceptualizar, porque está la iniciativa en el Congreso, ¿verdad? En el Congreso del Estado, cómo lo vamos a conceptualizar, si es únicamente por interpósita persona o también vamos a introducir un tema de objetos. Digo, yo tengo mi percepción, es más que mi punto de vista, si también vamos a introducir objetos, porque eso hace más complicadas las conductas penales en tanto que se introducen verbos rectores. Es un punto de vista. Y luego, por otro lado, la reforma que tenemos en el Estado, que está ahorita la iniciativa presentada, es una reforma a la Ley de Acceso para las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y al Código Penal. Pero es una reforma únicamente con perspectiva de infancia, es decir, únicamente cuando las mujeres son dañadas a través de sus hijos o de sus hijas, sea por el padre o por el que no es el padre. Eso a mí me parece, también digo que es correcto, dado está muy especializado, pero está dejando fuera las otras personas, como bien lo contempla la Ley General de Acceso, como ya lo contempla Hidalgo, como lo contempla Aguascalientes, como lo contempla Zacatecas, que no se limita. En estas legislaciones yo no he visto
que solo sea con perspectiva de infancia, sino cualquier persona que sea significativa, por supuesto, para la víctima, porque es nuestro contexto, o sea, las personas que más queremos, y es la única forma de dañarnos. Independientemente de los delitos que se cometan, ese tendrá otra sanción. Pero aquí creo que el gran tema, di este preámbulo, para en todo caso, ¿cuáles son los peritajes que se van a llevar a cabo? ¿Qué tipo de peritajes de género se van a llevar a cabo? Justo para hacer ese enlace en donde podamos establecer qué es una violencia vicaria, porque ante los hechos y las pruebas lo podemos reconocer, pero definitivamente lo que más va a apoyar en los procesos y en los procedimientos, sin duda que es la prueba pericial, que vinculen justo que estos hechos están relacionados. El fin último es, por supuesto, para lastimarla a ella, para provocarle desde un tipo de violencia hasta el tipo de violencia del que no va a poder recuperarse, como el que dice Sonia Vaccaro, que pudiera ser la privación de la vida de sus hijos y de sus hijas. Pero me interesa mucho saberlo porque, digo, a la par de que como se reforme la ley de acceso en el Estado, como se tipifique dentro de la normatividad local, ¿qué podemos hacer o qué peritajes son los que vamos a llevar a cabo? Como ustedes lo mencionan en su lenguaje, los psicólogos, cuando nosotros ocupamos o necesitamos del auxilio de peritos, es cuando justo no tenemos los conocimientos suficientes, el juez se auxilia de los profesionales en la materia que sea, y pues en esto específicamente psicológicos serán vitales. ¿Me explico? Pero, y también únicamente tengo ahí un punto de vista en donde si estamos hablando de violencia de género, que es aquella, por supuesto, cometida hacia la mujer, ahí me perdí un poco, perdón, Gabriela, porque dijo que también la mujer podía ejercer violencia vicaria. Si es violencia de género, ¿cómo va a ser entonces? Pero esa es mi pregunta. Si es violencia de género, pues desde mi punto de vista, las mujeres no podrían ejercerla, sin negar que las mujeres pudiéramos ser violentas, pero no un tipo de violencia vicaria, porque no sería esa la finalidad. Sería mi comentario, pero específicamente, dado que todos estos colectivos han enriquecido los foros y que están aportando al Congreso y que saldrá la mejor propuesta de reforma, la que más beneficie, pues lo importante es, una, que esté en la norma, y otra, de qué tipo de peritajes estamos hablando. Bien, a su primer pregunta, yo diría que es un tipo de violencia de género y efectivamente, pues bueno, la mujer es la que recibe la violencia de género, ¿sí? Pero en ocasiones, bueno, podemos hablar de casos muy específicos, ¿sí? Y habrá uno otro que pudiera ejercer contra otra mujer, por ejemplo, ¿no? Va a tener que ver más con las relaciones de poder, pues, de quiénes son los integrantes de esta diada que están ejerciendo esta violencia, pues. Sí, pero sí, obviamente que tiene que ver con el hombre es el que ejerce la violencia de género. Y en respuesta a su otra pregunta, pues bueno, a lo mejor yo lo veo desde de los dictámenes psicológicos, yo lo veo, para mí es muy sencillo porque yo ya lo vengo haciendo, ¿sí? En violencia, pero le digo, tal vez es el derecho penal, ¿sí? Porque yo ya lo vengo haciendo en estos años anteriores. Yo ya vengo vislumbrando los tipos, en mis dictámenes hablo de tipos de violencia de género que está viviendo esta mujer, ¿sí? Y puedo ahí, yo le digo que inclusive yo ya los manejaba en algunos dictámenes, hablaba, a lo mejor no como violencia vicaria, pero lo hablaba de violencia instrumental, ¿sí? Entonces, ahí especifico yo qué tipo de violencia vive, y hablo de esta relación de poder, sí, hablo de la vulnerabilidad y del riesgo de esta mujer que pudiera estar presentando esta violencia de género, pero específicamente yo le hablo desde el derecho penal. Sí. Sí. Entonces, sería específicamente, perdón, el peritaje, por supuesto, peritaje de género, y los hechos en su momento encuadrarán con la descripción que tengamos del concepto de la violencia vicaria. Yo creo que tendríamos que esperar eso, ¿no? Ajá. Yo creo que sería importante también hacer reuniones donde pudiéramos aportar todos, ¿no? Sí, claro, porque lo mismo le refiero,
que es muy interesante hacerlo con perspectiva de infancia, sin negar que se estarían quedando fuera otros supuestos que también utilizan en todo caso el perpetrador para ejercerla, ¿verdad? Así es. Muy bien. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Al contrario, Gabriela. Gracias, magistrada, por su participación. Ahora le cedo la palabra a Janet Grisela López, que es la segunda en levantar la mano. Tengo también en la lista, para que sepan, a Eloísa Patlán, Beatriz Onofre y Gabriela Camarillo, en ese orden, siempre y cuando el tiempo lo... Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias primeramente por la información. Creo que al menos para mí ha sido muy enriquecedora. Bueno, yo soy trabajadora social y pues trabajo en el Instituto de las Mujeres a través de PAIMEF. Y bueno, una de los discursos de muchas mujeres que atiendo como primer contacto es el miedo a perder a sus hijos por esta violencia vicaria ejercida por el perpetrador, por el agresor, ¿no? Mi pregunta es respecto a la perspectiva de género, que todavía pues falta mucho específicamente en el acceso y la procuración de justicia por parte de fiscales, de ministerios públicos, entre otras y otros servidoras y servidores públicos. ¿Cuál sería el reto para luchar contra esta violencia? ¿Por qué? Porque esa es una de las razones por la cual la mujer víctima de violencia no puede dejar el ciclo. ¿Por qué? Por el miedo inminente que siente, aunque yo como trabajadora social tengo la perspectiva de género, pero yo no procuro la justicia. Entonces, yo como trabajadora social le puedo decir, no va a pasar nada, mira, te vamos a apoyar, te vamos a guiar. Si todavía falta muchísimo por hacer respecto a la violencia en general que sufren las mujeres por razón de género, ¿qué visión tenemos en esto? ¿Cuál es el reto? Porque a mí, bueno, me preocupa y quiero ocuparme en ello, saber cómo llegar a informarles, o sea, no porque todavía no esté en la ley no significa que no exista, como comentó ahorita la magistrada. Existe y tú como funcionario público pues deberías de darle seguimiento a visibilizar esa violencia vicaria, más a un lado de que ya tiene otro tipo de violencias por el hecho de ser mujer, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta porque realmente a mí sí me preocupa mucho como soy el primer contacto, que esto es uno de los argumentos que más mencionan las mujeres víctimas de violencia, ¿no? Este miedo de que le quite a los hijos, de que va a hacer cierta cosa, pero todo sea a través de los hijos, ¿no? Entonces, ¿cuál sería ese reto que tenemos? Pues para empezar, creo ya ocuparnos respecto a esto en lo personal. Tenía muchas dudas que gracias a usted pues ya las disipé a estos espacios y me gustaría saber cuál sería ese reto para luchar contra pues esta violencia vicaria, que es una de las grandes razones por la cual la mujer víctima de violencia pertenece en ese ciclo de violencia. Muchas gracias. Gracias por su pregunta. Pues yo considero, desde mi punto de vista muy particular, que es importante que todos tengamos formación. Como yo inicié esta conversación, esta conferencia con ustedes, yo les hablaba que la importancia de nuestra preparación, ¿sí? Les hablaba de que es importante, pues, tener perspectiva de género si estamos en estos ámbitos, ¿no? Y pues obviamente que yo considero que cada uno tenemos que obtener esos conocimientos, ¿sí? Si bien tal vez hay muchas oportunidades por parte de nuestro trabajo, pero también es importante que nos pongamos a investigar, a leer, ¿sí? Que yo creo que esa es la forma en que tenemos el reto, que llevar a cabo este reto, ¿sí? Y bueno, también obviamente que haya espacios de esta formación. Yo creo que como para mí fue un espacio muy importante y que se siguieran dando este tipo de espacios para otros temas, ¿no? Y que tienen que ver al mismo tiempo con la violencia de género y otros, ¿sí? Gracias, licenciada Janet. Ahora toca el turno de Eloísa Patlán. Gabriela,
Yo también soy psicóloga y la verdad sí no queda muy claro la diferencia entre lo del síndrome de alienación parental y violencia vicaria. Si bien el síndrome de alienación parental a partir de la psicología no tiene ningún respaldo científico y es algo que ya de facto tiene que omitir, pero menciono esta parte que en cuestión legislativa sí se utiliza. Entonces sí es bien importante como diferenciar esta parte porque sí no me quedó muy claro, ya que en el síndrome de alienación parental también se pone en juego mucho esta cuestión del poder. O sea, sí se confunde, si hay como una línea delgada entre quiero tener a los hijos conmigo para hacerle daño a mi pareja, ¿sí? Porque si bien si no es visto como desde el infanticidio, bueno, una violencia directa hacia niños y niñas, si hay violencia directa hacia niños y niñas cuando el objetivo final es maltratar a la mujer. Entonces, como que ahí sí queda como muy difuso esta idea, porque también al decir violencia vicaria, yo pensaba, o sea, como que en teoría es exclusiva hacia violencia a las mujeres, pero al decir violencia de género se presta esto de, entonces una mujer también la puede ejercer hacia un hombre. No sé si hay casos, desconozco si haya casos de una mujer que haya matado o maltratado de alguna forma a sus hijos para violentar a su expareja o pareja hombre. No la conozco, sin embargo, si hay estos casos donde las mujeres se suicidan y matan a sus hijos y se matan a ellas por esta violencia que están sufriendo por parte de la pareja. Hay un caso muy famoso que hubo, creo que en el Estado de México, Ciudad de México, donde el papá abusaba sexualmente de uno de los hijos y ella tanto mata a sus papás, porque sus papás eran adultos mayores que necesitaban cuidados, también a sus hijos, y ella se suicida. Y creo que nada más sobrevive la mamá, la abuela. Y fue un caso muy sonado, entonces como que ahí esas cosas sí hay que, no queda muy claro como esta diferencia porque sí se presta. Más si el síndrome de alienación parental lo siguen manejando en cuestión legislativa cuando no existe el síndrome de alienación parental. De hecho, también, si lo vemos con una perspectiva de género, nos damos cuenta que tiene mucho que ver como esta también cuestión de poder, hasta de las mujeres. Son mis hijos, tienen que estar conmigo, no tienen que estar con el papá. Y entonces pongo en su contra, entre comillas, a los hijos contra su padre o contra su madre, viceversa. Entonces también ahí como que confunde mucho, y en la violencia vicaria, pues no sé si nada más sea esta cuestión de es violencia hacia la mujer, no una violencia de género. Sería ser. Bien, yo mencionaba que la violencia vicaria siempre va a haber un antecedente de violencia contra la mujer. En el concepto, ya no es síndrome, ahora es nada más un concepto que es alienación parental, así lo dice la Suprema Corte. Sí, no es síndrome, es meramente un concepto jurídico, ¿sí? Y acá no tiene que ver, ya sea hombre o mujer, el que utiliza a los hijos de tal forma que se beneficia, pero no es el fin de violentar a la mujer, esa es la diferencia, ¿sí? Entonces, porque en la violencia vicaria va a haber un antecedente de que ya ha sido violentada de otras formas esta mujer. Inclusive ahí la ley general de acceso dice que tiene que ser de un hombre a una mujer la violencia vicaria. Ahí dice la ley, ¿sí? Muchas gracias. Ahora es el turno de la licenciada Beatriz Onofre. Hola, buenas tardes a todos. ¿Sí me escuchan? Sí. Ok, gracias. Bueno, miren, yo soy la licenciada Beatriz Onofre, yo pertenezco al Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, aquí en el estado de San Luis Potosí. Es muy interesante la plática que hizo la licenciada Gabriela, pero sí quiero dejar algo muy claro respecto a lo que comentaba la licenciada Eloísa y sobre todo la licenciada Rebeca. ¿Cómo voy a comprobar yo? Y sobre todo mencionarles que ya existe una iniciativa aquí en San Luis Potosí, ya se presentó al Congreso del Estado para su aprobación. ¿Cómo voy a comprobar yo una violencia vicaria? Mencionaba la licenciada magistrada Rebeca, que con peritajes, no. Aquí nosotros vamos a comprobar la violencia vicaria es por la sustracción del menor, por una denuncia. Aquí vamos a ver, bueno, todos somos abogados, que dicen que cuando nosotros tenemos la guardia y custodia no procede contra la otra parte lo que es la sustracción de menor, pero claro que procede porque me estás evitando las visitas, ¿sí? Entonces, ¿cómo voy a comprobar yo esa agresión que me estás provocando? Pues es por la denuncia ante la Fiscalía por sustracción de menor.
Esa es una. Obviamente con peritaje no lo vamos a lograr. Eso lo hacemos por medio de lo que es la alineación parental, ¿sí? Aquí obviamente puede proceder que tanto el padre como la madre puedan utilizar al menor, puedan intimidarlo, ¿sí? Para que esté con ellos. Eso utiliza lo que es la alineación parental. El Frente Nacional es única y exclusivamente por la violencia que recibe el menor y la mamá en el hecho de que el padre lo sustraiga, ¿sí? Yo puedo obtener, incluso no puedo tener la guardia y custodia, pero sí tengo mis visitas. Entonces, al momento de que el padre me niega las visitas por un tiempo determinado, a pesar de que haya percibimientos, multas, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ir a denunciar al Ministerio Público, a la Fiscalía, y ahí presentar lo que es la sustracción de menores, aclarando de que la ley vicaria se va a llamar en San Luis Potosí también. Ya está la iniciativa, de hecho nos está apoyando la licenciada Gabriela Martínez Lárraga, se le presentó, hoy estamos corrigiendo algunas cosas en cuanto a lo que es la materia penal y familiar, pero sí quiero dejar muy en claro que no tiene nada que ver con la alineación parental, ¿sí? Aquí es única y exclusivamente cuando a la madre la agredimos, quitándole a su hijo y dañando, porque también no solamente la voy a dañar a ella, como mencionaba la licenciada Gabriela, también estoy dañando a un menor al momento de evitar esa convivencia y que se rompa el vínculo que tiene con su madre. Entonces, es muy importante aclarar eso. Otra cosa que quiero comentarles, aquí somos el 4º estado, ¿sí? A nivel república, de violencia vicaria. Sí, de hecho ya puse mi teléfono, nos ha contactado muchísimas personas, muchas madres, que desgraciadamente sufren de esta violencia, que ya se está, ya está teniendo un poquito más pues, que se está compartiendo y se está explicando. Otra cosa también muy, muy, muy importante que yo quiero aclarar, también esta violencia en cuestión de la iniciativa que se presentó en el Congreso, también estamos involucrando lo que es la autoridad, ¿sí? Porque como ya mencionaba la licenciada Gabriela, efectivamente hay abogados, hay autoridades dentro del Poder Judicial que son los que nos entorpecen los procedimientos. Los juicios llegan a ser hasta 7 u 8 años, por lo mismo de excusas, se tardan de acordar. Desgraciadamente no tenemos un sistema pues muy equitativo, ¿no? Pero sí, bueno, independientemente de eso, sí quiero aclarar también que la ley que se presentó aquí en el Congreso del Estado también habla sobre las autoridades y sobre los abogados que se prestan para alargar los juicios y evitar las convivencias. Bueno, es todo lo que yo quiero manifestar y que quede claro que la violencia vicaria es única y exclusivamente para los hijos y para la madre. Por eso tenemos nosotros también lo que es la alineación parental, de donde es el padre o la madre. Ya como les mencioné, dejé mi número telefónico para las personas que necesiten tanto el apoyo legal como psicológico. Nosotros como frente, pues sí nos gustaría escucharlas y en lo que podamos apoyarlas con mucho gusto. Eso es todo, muchas gracias. Espero haber sido clara. Si me confundí algo, bueno, una disculpa. Muchas gracias a todos. Gracias, licenciada Beatriz, muy claro todo. Teníamos la mano levantada de Gabriela Camarillo, pero ya le bajó. No sé si siga queriendo participar o no. No hay reacción, por lo pronto regreso el uso de la voz a la magistrada Rebeca. Muchas gracias, director. Justo agradezco mucho los comentarios que se hacen aquí, porque bueno, nosotros creo que es un tema de reconstruir o de construir, de enriquecer, de que todos aportemos desde el ámbito donde cada uno nos encontremos. Y me parecen bien valiosas las intervenciones que ha hecho la abogada. Conozco muy bien la iniciativa porque me he permitido estudiarla y yo sí coincido en un tema. A través de cualquier persona del contexto más importante de una mujer, la podemos o se le puede violentar. Pero por eso dije cuando intervine que para mí es bien importante
para no perdernos, a mí me gusta la iniciativa en este estado, me parece viable. Inclusive en ese sentido he emitido una opinión, pero en ningún estado la he visto únicamente dirigida como aquella contemplada que va dirigida hacia los hijos o las hijas. Puede ser el padre o no puede ser el padre. Sin duda que tenemos que tomar en cuenta en la exposición de motivos si está todo el tema del retraso de los procedimientos, de las sustracciones ilícitas. Hay todo un andamiaje que tenemos que modificar. De ahí que era mi punto de vista en este sentido, maestra Gabriela, porque insisto que la iniciativa del Estado solamente contiene perspectiva de infancia, que a mí me parece correcta, porque hay otros tipos de violencias en donde pueden entrar los demás familiares, donde pueden entrar, donde ya tenemos todos los tipos de violencia definidos dentro de la ley de acceso. Esta es porque ni siquiera las iniciativas que están presentadas como el Estado de México o Oaxaca contemplan solamente la perspectiva de infancia, sino la nuestra. Yo estoy de acuerdo, al final de cuentas, si únicamente es con perspectiva de infancia, porque tenemos que atender al interés superior del menor como principio constitucional, o sea, si se enriquece es correcto, pero dado lo que ahorita comenta, el tema, lo que yo digo es, ¿qué será lo ideal? Si nada más, así como está contemplada con esa perspectiva de infancia, o si vamos, por supuesto, en el Congreso, no sé si va a ampliar, yo creo que vamos a tener foros. Ahí yo puse en el chat la oportunidad de que se enriquezcan todas estas reformas, vislumbrando, o sea, hacia dónde tenemos que ir, porque por supuesto que se trata de construir. Yo agradezco mucho aquí los comentarios, pero mi comentario específico es el diseño del peritaje en los procedimientos familiares, y se me hace bien valioso todo lo que aquí han comentado, me parece todo muy rescatable. Pero veremos con el tiempo, ojalá que el Congreso la autorice, no sabemos, digo que la apruebe con la perspectiva de infancia o como la vayan a autorizar, pero que entiendo perfecto que está siendo impulsada por las sujetas justo que han sido violentadas de estos derechos, aún más legitimadas, no porque quienes no estén no lo sean, pero quienes se encuentren legitimadas justo para aportar esa voz. Únicamente quería hacer acotación, agradeciendo los comentarios de todos y todas. Por supuesto, la licenciada Beatriz, que amablemente hace esa acotación. Conozco bien esta iniciativa y entonces pero me permite justo retomar que si nada más es de perspectiva de infancia y bueno, pues unirnos para impulsarla, para visibilizarla y poder hacer en la medida cada quien de lo que nos toca aportar, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias a usted, magistrada, por su intervención nuevamente. Y, no queda más que agradecer a la licenciada Gabriela Vargas Wippe, a la magistrada presidenta Olga Regina García López, así como de la maestra Selene Velázquez, titular de la Unidad de Derechos Humanos e Igualdad de Género del Poder Judicial, y un servidor de la Escuela Judicial, por haber disertado tan importante tema para la procuración de justicia en nuestro estado. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias a todas y todos los que se conectaron el día de hoy, que se dieron el tiempo de escuchar esta disertación. Que pasen una excelente noche. Gracias. Gracias, buenas noches.